En los últimos días, algunas ciudades de China han suavizado las restricciones en materia de prevención y control de epidemias, pero el camino hacia la reapertura será largo y lleno de baches. Si las tasas de infección siguen aumentando este invierno, las autoridades comunistas podrían volver a endurecer los controles. 我觉得这个不好说，这说变就变，因为你像周六的话，商场开，第二天开是周五晚上就才通知的，第二天开就很奇怪，就是突然也能放开。 Por ejemplo, tras más de 100 días de bloqueo en Urumqi, Xinjiang, el gobierno anunció el 4 de diciembre que levantaría gradualmente el bloqueo ante la intensa presión pública y que se reanudaría la producción, pero muchas fábricas y tiendas locales no están preparadas para abrir. En realidad, solo pueden quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Even if the lockdown is lifted, we aren't ready to open up the business. This summarizes the sorrow and frustration of many entrepreneurs who own real businesses. Today, I talked to two of my friends in the restaurant business. Although the city is lifting the restrictions, they are not ready to resume business. A lot of their staff have gone, and business is not doing good. As long as the door opens, labor costs and other fees are all coming. Tras el estallido, la gente se ha vuelto indiferente a esta cifra porque no importa si la creen o no, ya que la mayoría está encerrada en su casa y no puede salir. A diferencia de los países extranjeros, donde los departamentos de salud del gobierno están a cargo de la prevención de epidemias, la política de cero COVID del Partido Comunista Chino es un movimiento iniciado por el gobierno central del PSC y las organizaciones del partido a nivel base. La política de cero COVID, que ha durado 3 años, le ha costado cara a China. En pocas palabras, empezó con el cierre de un gran número de pequeñas y medianas empresas, la retirada del capital extranjero y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta es una instantánea de lo que está ocurriendo en ciudades de toda China. Desde el brote a principios de 2020, el Partido Comunista Chino ha recurrido a cierres de ciudades, pruebas masivas de ácido nucleico y un estricto control fronterizo de cero COVID en un intento de contener la propagación. La política de cero COVID del Partido Comunista Chino también ha tenido importantes repercusiones en la economía mundial. Alicia García Herrero, investigadora senior de Bruegel, escribe que la política cero COVID de China podría tener un impacto más significativo en la economía mundial que la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la economía de China es 10 veces mayor que la de Rusia. Una interrupción prolongada de la fabricación china tendría un gran impacto en la economía mundial, ya que China exporta 1/3 de los bienes intermedios del mundo. Un caso paradigmático es el de Apple. Las protestas en la planta de Foxconn en Changzhou han afectado a la producción del iPhone y podría poner fin a 14 trimestres consecutivos de crecimiento de Apple antes de la temporada alta de vacaciones. La planta, que emplea a 200.000 trabajadores, sufrió una serie de interrupciones de la producción tras un estallido y un cierre patronal en octubre. Es la mayor fundición de iPhone del mundo y representa el 70% de los envíos mundiales de iPhone. El 6 de noviembre, Apple emitió una rara advertencia de que la planta de Foxconn en Changzhou estaba experimentando un descenso significativo de la capacidad de producción de los modelos iPhone 14 Pro y Pro Max. Foxconn ha trasladado parte de su producción de iPhone a otras fábricas en China, pero ha tenido problemas para compensar el déficit de la planta de Changzhou. Para Apple, recortar la producción en 6 millones de teléfonos antes de la temporada navideña es un gran agujero. Entonces, ¿hay algún beneficio inesperado para China de su política de 3 años de cero COVID? En realidad hay uno, y es un acontecimiento de cisne negro. El 5 de septiembre de 2021, tras la ceremonia de izado de la bandera, un cisne negro aterrizó en la plaza de Tiananmen de Beijing, lo que desató la especulación pública. ¿Qué ocurriría en el futuro que tuviera el impacto suficiente para constituir un acontecimiento significativo de cisne negro? Ahora vemos que la reciente revolución del libro blanco es precisamente eso: un cisne negro. El 24 de noviembre, al menos 10 personas murieron calcinadas en sus apartamentos de Urumqi después de que las estrictas medidas de control de epidemias provocaran retrasos en los rescates con camiones de bomberos. A partir del 26 de diciembre, las protestas esporádicas se extendieron gradualmente a las principales ciudades de China y del mundo. Las protestas locales, pequeña escala, son frecuentes en China, pero en la mayoría de los casos son dispersas, aisladas y sin influencia nacional. Protestan por cuestiones económicas y de derechos humanos, al tiempo que demuestran no tener intención de ofender al Partido Comunista Chino. Sin embargo,
Este acontecimiento, conocido como la Revolución del Libro Blanco o Movimiento del Libro Blanco, es inusual en el sentido de que se convirtió rápidamente en un acontecimiento nacional y mundial, con un gran número de personas que salieron a la calle con hojas de papel A4 en blanco. Aunque el objetivo principal de las protestas en muchas ciudades ha sido pedir el fin de la estricta política de cero COVID en Beijing, Shanghai y en algunas protestas en el extranjero, la gente ha coreado abiertamente los lemas: abajo el Partido Comunista y abajo Xi Jinping. Hacía 33 años que el Partido Comunista no se enfrentaba a una protesta nacional real, una protesta masiva y unida sin precedentes desde la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. Podría decirse que se trata de la mayor crisis para Xi Jinping, que acaba de ganar su tercer mandato desde que asumió el poder en 2012. Durante esta revolución del papel blanco, muchas personas empezaron a hablar de la policía y a los agentes de prevención de epidemias vestidos con ropa protectora blanca sobre la ley y el sentido común. En el proceso, el pueblo chino se ha ido dando cuenta de algunas cuestiones básicas, como que la policía no tiene poder para detener a la gente en la calle y revisar sus teléfonos móviles a su antojo, o que los comités de vecinos no tienen poder administrativo para cerrar barrios, o que las élites comunistas y sus intenciones afines no han podido ni inventado nada para la sociedad, sino que son parásitos de la misma. You have a salary. Common folks rely on their savings. People are supporting you. Do you know that? What are you? You are parasites. You eat us, skin us, drink our blood, and eat our flesh. Don't you? El pueblo también es cada vez más consciente de que su enemigo no son las fuerzas antichinas del exterior que el Partido Comunista ha estado propagando durante mucho tiempo, sino que existe desde dentro, es decir, una ideología dañina que el Partido Comunista ha adoctrinado en sus mentes.您好，请问新疆的火是境外势力放的吗？不是，请问贵州的大巴是境外势力推翻的吗？我真的完完全全认同你们说的。大家伙是境外势力叫来的吗？不是，我们连网都上不到国外的，我们哪儿来的境外势力？境外势力怎么跟我们沟通？你们只有境内势力不让我们聚集。外边有王子。我们现在是能出国，还是能上国外的网？都不能。他们怎么联系我们？联系不上。哪来的境外势力？月球吗？我们只想要自由。去他妈的境外势力！自由。Puede que las llamas de este movimiento del papel blanco se extingan pronto, pero a juzgar por la propagación de las protestas a más de 20 ciudades de China, el fuego podría resurgir de diferentes formas en cualquier momento del futuro, cuando China se desbloquee por fin. Tal vez el Partido Comunista Chino podría seguir el ejemplo de la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989 y reprimir con tanques el movimiento del Libro Blanco, pero los jóvenes de la China moderna ya están despertando. A diferencia de entonces, están familiarizados con Internet y pueden convertir una protesta débil en un tsunami atronador con solo pulsar un botón.